Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. En esta ocasión quiero tratar el tema que he titulado Son Escritura, refutando objeciones protestantes contra los deuterocanónicos. Y bueno, ¿cuántas objeciones protestantes voy a refutar en este video? Voy a refutar 6. Porque como supuestamente por ahí se dice que yo soy alguien que cree en la numerología, que soy un supersticioso que cree en la numerología, bueno, vamos a refutar entonces 6 objeciones, ¿no? Las imperfectas 6 objeciones. No voy a dar más preámbulos porque tenemos mucho material que cubrir. Va a ser interesante. Objeción número 1. Los deuterocanónicos nunca se citan en el Nuevo Testamento, mientras que sí se citan todos o prácticamente los libros del Antiguo Testamento protestante. Esa es la primera objeción. Rápidamente, por si alguien recién está llegando a este material mío sobre el canon del Antiguo Testamento, por deuterocanónicos de forma metodológica, por ser el término más o menos que se utiliza en estas discusiones, aunque no sea el término más exacto, se entiende aquellos libros del Antiguo Testamento en que difieren Biblias católicas de las protestantes. En el caso de los protestantes, ellos tienen simplemente 39 libros, mientras que en el Antiguo Testamento católico tenemos 46 libros, de modo que hay unos 7 libros de diferencia. A esos, para fines de exposición, le estoy llamando deuterocanónicos, para poder entendernos mejor. Listo. Entonces, vamos a ver a algunos representantes de esta objeción. Y en primer lugar, vamos a dar el paso al pastor Will Graham. Entonces, acá voy a compartir toda la pantalla, compartir audio. Me estoy familiarizando con esto. Vamos a escucharlo. Aquí lo tenemos. Escuchen. En primer lugar, los escritores del Nuevo Testamento citan ampliamente de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, citan y aluden en múltiples ocasiones. Ahí lo escucharon al pastor Graham. Dice que los escritores del Nuevo Testamento citan ampliamente de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento. Y agrega que citan y aluden en múltiples ocasiones. Vamos a ver otro representante de esta objeción, el doctor Enuel Hernández. Voy a compartirles el fragmento ahora. A ver, compartir pantalla, compartir. Aquí con audio y sistema. Vamos a ello. Dice el doctor Enuel. Número 3. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no trataron a los libros apócrifos como inspirados, a pesar de que el Nuevo Testamento, ¿verdad?, hace referencia virtual a todos los libros del Antiguo Testamento. No hay ni una sola cita de los apócrifos en ellos. Bien, ahí lo tenemos. El doctor Enuel nos está diciendo directamente lo siguiente. Cito sus palabras. El Nuevo Testamento hace referencia virtual a todos los libros del Antiguo Testamento. Con esto se refiere, claro está, como protestante, al Antiguo Testamento protestante. Parece ahí que el doctor Enuel está citando, pero al mismo tiempo da tal cita por válida cuando lee justo esa parte, dice, ¿verdad? Como dándolo por obvio. Vamos a responder entonces a esta objeción. Recapitulemos, la objeción protestante es: todos los libros del Antiguo Testamento se citan virtualmente en el Nuevo Testamento, con la formulación más o menos que hace el doctor Enuel, ¿no? O para que no se diga que yo saco de contexto las palabras. A ver, dice Graham, los escritores del Nuevo Testamento citan ampliamente de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento. Y dice Enuel, el Nuevo Testamento hace referencia virtual a todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, el argumento de ellos es: se hace referencia a prácticamente todos o todos los libros del Antiguo Testamento protestante, no se hace referencia a ningún deuterocanónico, por lo tanto, tenemos un argumento para descartar a los deuterocanónicos como escritura. Sin embargo, ese es un argumento bastante débil y el cual ya he refutado en mi debate contra Néstor Díaz, pero vamos a hacerlo aquí con más paciencia y detalle.
le cito al gran académico protestante Bruce Metzger, PhD por la Universidad de Princeton. Abro cita. En ninguna parte del Nuevo Testamento hay una cita directa de los libros canónicos de Josué, Jueces, Crónicas, ¿no? Que Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Abdías, Sofonías y Nahum. Fin de cita. Son 12 libros. La fuente es An Introduction to the Apocrypha, Oxford University Press, New York, 1957, página 171. Entonces, son 12 libros del canon de 39 libros que tienen los protestantes. 12 entre 39 te da un ratio para que podamos entender mejor la proporción implicada aquí, ¿no? Entonces, a ver, para darle hasta con resultado decimal sale 0.3769. O sea, es un poquito más del 30%. Alrededor del 30% de libros del Antiguo Testamento protestante no son citados formalmente en el Nuevo Testamento. Es más, hay incluso libros canónicos del canon protestante que carecen de alusiones claras, no solo de citas formales, sino incluso de alusiones. Este punto lo valida el mismísimo John MacArthur, que es un autor muy querido por el pastor Graham. Abro cita, John MacArthur. Como Cantar de los Cantares, Abdías y Nahum, el Nuevo Testamento no cita ni alude a Esther. Fin de cita, esto lo encuentran en la MacArthur Study Bible, editorial Thomas Nelson, Nashville, 2019, el artículo The Book of Esther. Ahora, alguno podría decir, oye Dante, pero te haces un flaco favor citando a alguien que no es de buen nivel académico como John MacArthur y que muchos no toman en serio. Ok, yo lo cito para fines metodológicos, en tanto un famoso pastor fuertemente anticatólico igual dice esto, de que no se cita ni alude al libro de Esther, además de otros más. Pero bueno, vamos a citar un académico de peso, a Carey Moore, que dice, abro cita, ni siquiera aludido en el Nuevo Testamento, Esther fue raramente mencionado por los padres de la Iglesia y no se escribió un comentario sobre el mismo hasta el trabajo de Rabano Mauro en el año 836, eso es el siglo IX. La fuente es un artículo de revista académica indexada, On the Origins of the Septuagint Additions to the Book of Esther, publicado en el Journal of Biblical Literature, volumen 92, número 3, 1973, página 391. A esto hay que agregar que hay al menos un caso, de lo que podría considerarse, aunque entiendo que de modo indirecto, como una cita formal de un deuterocanónico, en tanto el autor de Hebreos usa el término martureo para introducir citas formales de la Escritura, y luego lo utiliza para introducir una reseña en la que incluye eventos de Segunda de Macabeos. Dice Hebreos 7:17, de Cristo se da testimonio, palabra griega martureo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es una cita formal del Antiguo Testamento y la introduce con el término martureo, como testimonio, martureo. Pero es lo mismo que usa Hebreos 11:2. Por la fe alcanzaron buen testimonio, martureo, nuestros antepasados. Y entonces pasa a dar un listado de todo ello. Y dentro de ese listado se incluye Hebreos 11:35, donde dice, algunos fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una resurrección mejor, lo cual es un evento que solo se encuentra en Segunda de Macabeos, en concreto 7:29, dice la madre de mártires macabeos. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que, por la misericordia de Dios, yo te recobre junto con ellos. Entonces se trata de personas que son torturadas, están siendo torturados, pero esperan una resurrección mejor, ser recobrados en una resurrección mejor. Ya mencioné en mi debate contra Néstor Díaz que hay 50 comentarios bíblicos protestantes que admiten la conexión entre Hebreos 11 y Segunda de Macabeos. Pero no me quiero extender allí. Vamos a la segunda objeción. Objeción 2. Josefo es evidencia fuertísima contra los deuterocanónicos. Aquí vamos a llamar
como testigo de esta objeción al pastor Will Graham. Vamos a escuchar directamente sus palabras. A ver, comparto aquí, audio el sistema. Ya está. Escuchemos al pastor Graham. Y evidencia número 3 es fuertísima, potente. Es una cita muy reveladora de un historiador judío llamado Josefo. Ahí lo tenemos. Evidencia fuertísima, potente contra los deuterocanónicos. Como pueden comprobar viendo el video completo, está hablando en contra de los deuterocanónicos. Sería una cita de Flavio Josefo. Bueno, vamos a examinar la cita de la evidencia fuertísima, potente. Flavio Josefo, abro cita. No hay ningún desacuerdo al presente sobre lo escrito. Dice más adelante. Entre nosotros no hay cientos de libros en desacuerdo, se refiere a los judíos, y conflicto unos con otros, sino solo 22 libros. 5 de estos libros son los libros de Moisés. Luego dice, los profetas posteriores a Moisés escribieron la historia que ocurrió en sus respectivos tiempos en 13 libros. Los libros restantes contienen himnos a Dios e instrucción para el pueblo. Fin de cita, la referencia es Contrapión, libro 1, numeral 8. Esa es la evidencia fuertísima, potente. Pero resulta que hay múltiples consideraciones que debilitan la supuesta fuertísima evidencia de Josefo para inferir un rechazo de los deuterocanónicos. En primer lugar, que se trata de un argumento tardío y exagerado. Esto Josefo lo dice, esta cita que acabamos de leer, en torno al año 93, que es más o menos la datación de la obra Contrapión. Entonces, estamos hablando de un contexto judío postcristiano, porque es posterior ya al surgimiento de la iglesia cristiana. Y no solo postcristiano, sino anticristiano. Es un contexto judío anticristiano. Entonces, otra cosa, evidencia fuertísima, potente, sería si hubiese presentado una lista que corresponde exactamente al canon protestante del siglo I antes de Cristo. Pero presentar como evidencia fuertísima, potente, algo que corresponde a finales del siglo I después de Cristo es exagerado, ¿no? Entonces, alguno podría decir, no, pero es que Josefo está reflejando la tradición anterior y esto se viene desde mucho antes. Así que lo que dice Josefo es algo que ya viene de larga data, de un canon cerrado de 22 libros, idéntico al canon protestante. De hecho, Néstor Díaz, cuando suele citar a Flavio Josefo, dice, pero esto se retrotrae a épocas anteriores y hace todo ese análisis. Pero amigos, en vista de la amplia evidencia de discrepancias sobre el canon entre judíos en el siglo I y que mostré en el debate y desde antes, como también mostré en el debate y los pueden encontrar si ven con paciencia, no voy a repetir acá porque ya haría muy largo el video. Es claro que Josefo exagera cuando dice que el asunto del canon era obvio para todos los judíos desde su nacimiento y que todos estaban dispuestos a dar su vida por el canon. O sea, lo que voy a decir aquí es que Josefo está exagerando. Miren las palabras de Josefo. Contrapión, libro 1, numeral 8, dice también, abro cita, nadie se ha atrevido a agregar, quitar o alterar una sola sílaba, sino que es natural para todos los judíos inmediatamente desde su nacimiento reconocer estos libros. Y pasa a decir también que si se da la ocasión, hasta morir por ellos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Josefo? Está diciendo que todos los judíos, todos los seres humanos judíos, desde su nacimiento, o sea, salen del vientre de su madre y ya se saben el canon. Se saben el canon de 22 libros, ¿no? Y esto es indiscutible para todos. Y de hecho, cada uno de esos judíos, porque dice todos, estarían incluso dispuestos a dar su vida, a sufrir martirio con tal de defender esos libros. ¿No les parece una exageración? ¿No? Miren, también dice que nadie se ha atrevido a alterar ni una sola sílaba. Entonces suena como que hay un texto que todos han copiado como si fueran fotocopiadora. Pero los hechos refutan a Flavio Josefo.
Se ha encontrado evidencia textual del mismo siglo I de Flavio Josefo y anterior al siglo I de discrepancias sobre cómo vertir determinados textos bíblicos por parte de los propios judíos. Entonces, él está exagerando. Y tal vez ustedes dirán, pero Dante, ¿cómo te atreves a decir que Josefo exagera? Es una fuente histórica, hay que tomarlo como si fuese un absoluto. No, no, no. No se tiene que tomar como un absoluto cuando tenemos evidencia en contra. En principio hay que creer a la fuente histórica cuando no hay ninguna evidencia en contra, claro, porque si no, no podríamos hacer historia. Pero si es que hay evidencia en contra, ahí ya hay que poner en duda la fuente histórica. Y por eso es que muchos especialistas en Josefo, como Campbell, Cross y Feldman, dicen que Josefo está exagerando en este punto. No es algo que yo estoy diciendo, como apologista católico, que Josefo está exagerando y punto. Especialistas en Josefo lo dicen. Les planteo, por ejemplo, acá la cita de Jonathan Campbell, experto en judaísmo del Segundo Templo, un gran estudioso de la obra de Flavio Josefo. Dice, abro cita, la retórica de Josefo se sale de la realidad. Y luego dice más adelante que esto socava, abro cita, la teoría de que había un único canon para finales del siglo I. Fin de cita. Entonces ya ven que la evidencia no es tan fortísima. Les doy la referencia. Esto lo dice en el artículo Josephus, 22 Books, Canon and the Qumran Scrolls, en el libro editado por George Brooks, The Scrolls and Biblical Tradition, editorial Brill, Leiden, 2012, páginas 41 y 43. Adicionalmente, no se le puede llamar a esto evidencia fuertísima, potente, porque es un argumento muy incierto. Josefo simplemente habla de 22 libros, pero en ningún momento nos da la lista de cuáles son esos 22 libros. Así que decir que se corresponde con el canon protestante cuando no nos da una lista es una exageración o como mínimo riesgoso. Pero hay alguien que ha dicho precisamente esto, ¿no? Que habría esa correspondencia. Vamos a verlo aquí. Se trata del señor Néstor Díaz, en video reciente que ha publicado luego del debate, ¿no? Él trata ahí como de reforzar algunos argumentos, pero bueno, interactuaremos ahí, aunque en realidad ya prácticamente todo estuvo refutado en el debate. Pero vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Todos los libros del canon josefino coinciden con la Hebraica Veritas asumida por los reformados. Dice, todos los libros del canon josefino corresponden a la Hebraica Veritas asumida por los reformados, es decir, por los protestantes. Pero, ¿cómo se puede decir eso con tanta seguridad cuando más bien los mejores académicos y especialistas dicen que el asunto de la lista deja varias incertidumbres? Y si no me creen, pues miren, les voy a traer no a uno ni dos, sino a 3 testigos de lo que estoy hablando. Primero, Lee Martin McDonald, gran académico protestante, muy probablemente el más grande especialista sobre la historia del canon que tenemos en la actualidad, y presidente del Institute for Biblical Research, abro cita. Nada aquí justifica la identificación, dice luego, de los libros en la lista de Josefo con los libros que finalmente se obtuvieron en la Biblia judía. Paro ahí la cita. Noten lo que está diciendo este autor. O sea, incluso la Biblia rabínica del texto masorético no se puede estar 100% seguro de que corresponda a la lista de Josefo. Lo dice este gran académico protestante. Sigo citándolo. La división de Josefo de los 22 libros difiere considerablemente de la división triple que se obtuvo en el judaísmo posterior, especialmente con respecto al contenido de los escritos. Fin de cita. Esto es importante porque Néstor en su video habla de la división tripartita clásica que él maneja y como que en Josefo había una correspondencia de 1 a 1 entre eso. Pero no es tan fácil, como dice Lee Martin McDonald. No parece que la división tripartita de Josefo se corresponda sino más con la división tripartita que normalmente se hablaba. La referencia es de Biblical Canon, Its Origin, Transmission and Authority. Editorial Baker Academy, publicada en Grand Rapids, 2013, capítulo 6.
Yo cito el capítulo porque hay libros que yo compro en formato Kindle y en ese caso pues se ubicaría por el capítulo, ¿no? Pero yo les doy las referencias completitas. Vamos a ver ahora el testimonio de Steve Mason, uno de los mayores expertos del planeta en Flavio Josefo, profesor de la Universidad de Groninga. Abro cita. Al presente no tenemos forma de recuperar la forma interna de su Biblia, de Josefo, de Contrapión 1 o de su uso práctico de las escrituras en antigüedades judías del 1 al 11. Esto lo dice en el artículo Josephus and its 22 Books Canon, en Lee Martin McDonald y James Sander como editores, libro de Canon Debate, Baker Academy, Grand Rapids, 2013, capítulo 7. Entonces, tú tienes a Néstor Díaz en su video diciendo, sí, Josefo nos da un testimonio del canon protestante, ¿no? Y que si combinamos Contrapión con antigüedades judías, esto se puede demostrar. Pero por otra parte, tú tienes a Steve Mason, uno de los mayores estudiosos de Josefo en el planeta, un gran especialista en Josefo, que dice lo contrario. Tercer testigo, Julius Steinberg, académico protestante, y Timothy Stone, PhD por la University of St. Andrews, dicen, abro cita, ¿qué libros pertenecen a la cuenta de 22 de Josefo? No hay debate sobre qué libros pertenecen a los 5 libros de Moisés, pero los académicos difieren sobre los 17 libros restantes, divididos en 13 libros proféticos y 4 de himnos e instrucciones. Especialmente en esos 4 últimos, de la tercera categoría de Josefo, hay debate. Hay diferentes combinaciones que proponen los especialistas para decir cuáles serían. Así que el asunto no es tan fácil como quiere plantear Néstor. Pero Néstor va a traer también a su especialista, va a traer a F.F. Bruce. Vamos a escuchar entonces este caso. A ver, déjenme ubicar la referencia. Ya, sí, lo tenemos aquí. Voy a compartirles y vamos a ver lo que nos dice Néstor y la referencia que hace al gran académico protestante F.F. Bruce. En este caso tenemos a Josefo como primer testigo. En su Contra Apión 1, 38 al 41, identificó la estructura canónica tripartita, ley, profetas, escritos o himnos, y proveyó una enumeración de los libros en cada una de las secciones, 22 en total. Ya Bruce ha dejado constancia de cuáles son los libros que Josefo incluiría. Bien, noten las palabras de Néstor. Ya Bruce ha dejado constancia de cuáles serían los libros que Josefo incluiría. Entonces, una persona que ve el video encuentra a Néstor Díaz afirmando así con fuerza, hablando de dejar constancia, deja el nombre de F. Bruce, da una imagencita del libro y señala la página 33, y una persona que ve eso dice, Néstor debe tener razón, Dante quedó refutado y ya, fin del asunto. Señores, verifiquen. No se dejen enredar simplemente por frases. Siempre, amigos, verifiquen las fuentes. Y agradezco bastante al señor Néstor Díaz de haber tenido esta transparencia de dar su fuente de modo tan específico. Porque, bueno, yo cuento con el libro, ¿no?, de F.F. Bruce y fui a la página 33 y me encontré con algo absolutamente interesante, porque las palabras de Néstor ha dejado constancia, o sea, suena fuerte, suena como algo sólido respecto de la identificación. Pero aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a la cita directa de F.F. Bruce, página 33. Miren, dice F.F. Bruce, abro cita. Cuando Josefo habla de 22 libros, probablemente se refiere a exactamente los mismos 24 documentos reconocidos por los judíos. Dice probablemente, no es que te da una garantía absoluta, dice probablemente. Sigue diciendo en la misma página, abro cita. Su primera sección comprende los mismos 5 libros que la primera sección tradicional. Pero su segunda sección incluye 13 libros, no 8,
quizá por haberle añadido Job, Esther, Daniel, Crónicas y Esdras, Nehemías. Miren lo que dice F.F. Bruce, quizá, no lo da como una garantía absoluta. Sigue diciendo, los 4 libros de la tercera sección serían entonces, cuando dice entonces es basado en el quizá anterior, suponiendo el quizá anterior, entonces los 4 libros serían Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y miren cómo cierra con broche de oro, bueno, broche de oro para fines de mi punto y un clavo final en el ataúd de la argumentación de Néstor. Dice, es imposible estar seguros porque no especifica los libros que incluye en las 3 secciones. Fin de cita, fuente, el canon de la escritura, editorial CLIE, Barcelona, 2002, página 33. Dice que es imposible estar seguro. Entonces, ¿cómo es esto? Néstor dice, garantía, tenemos garantía en F.F. Bruce. Y tú vas donde F.F. Bruce, ¿y qué te dice F.F. Bruce? Y tú vas y le dices, señor F.F. Bruce, usted me da garantía, ¿verdad? Y el señor F.F. Bruce te dice, mira, amigo, es imposible estar seguro. ¿Qué garantía es esa? Bueno, vamos a otra objeción. Objeción 3. Dado que se reconocía una estructura tripartita, se tenía un canon definido para el siglo I. Y se supone que es un canon definido idéntico al protestante, ¿no? Bueno, vamos a interactuar con esta objeción. Pero primero veamos a un representante de la misma. En este caso, el señor Néstor Díaz. Vamos a compartir aquí. A ver, compartir audio. Ya está. ¿Conocían la estructura tripartita? La respuesta debe centrarse en si aparece la fórmula canónica que la presupone. Entiéndase, de ser así, que habida fórmula, aparecerá la estructura. Y si hay estructura, tenemos canon del Antiguo Testamento. Ahí lo tienen, amigos. Frase de Néstor. Si hay estructura, tenemos canon del Antiguo Testamento. Bueno, en primer lugar, se trata de una falacia non sequitur. Del hecho de que haya una estructura, no se sigue que tengamos un canon para el sentido relevante para fines del debate, porque él fue a hablar en el debate. Miren, amigos, es una falacia non sequitur y di el ejemplo del librero. Un librero es una estructura para poner libros, pero eso automáticamente no define ni cierra el asunto de cuántos y qué libros voy a poner allí. Una estructura no es condición suficiente para un canon cerrado, entendido como listado, como termina implicando el propio Néstor. Vamos a ver las declaraciones de Néstor que muestran este punto. Aquí se los comparto. En pantalla. Ya. Aquí está. No, yo no estoy de acuerdo con la hipótesis de Graz de un concilio de Yamnia, pero sí creo, como lo enseña la tradición, que hubo varias escuelas rabínicas en dicha ciudad que discutieron no cuál era la estructura canónica, como dice F.F. Bruce, sino cuáles libros tenían derecho de permanecer en dicha estructura, que no es lo mismo. Ahí lo tienen, a confesión de parte, relevo de prueba. El propio Néstor está diciendo aquí que los rabinos en Yamnia, estos finales del siglo I, no discutían la estructura. Es como no discutir el librero, no discutir que va a haber un librero aquí, no discutían la estructura. Pero dice que aún así discutían qué libros tenían derecho en permanecer en dicha estructura, lo cual demuestra mi punto de la forma más elocuente. Es decir, el solo hecho de tener una estructura no implique que esté cerrada la discusión sobre qué libros van a ir en esa estructura, ¿no? Entonces, ahí se autorrefuta. Ahora, tal vez, y Néstor ha querido un poco luego el debate como tratar de alegar en ese sentido, aclarando el concepto de canon, pero a mí me parece más bien enredando el concepto de canon, porque para fines del debate hubo una demarcación específica. Me explico.
Néstor quiere tratar de entrar a decir algo como que, mira, pero canon también puede tomarse en el sentido de estructura, y si yo demuestro que hay una estructura, aunque yo no demuestre que se corresponde al listado protestante de libros, ya con eso demostré que hay un canon. Señores, eso para fines del debate no sirve, no sirve. ¿Y saben por qué? Porque miren cómo fueron presentadas las reglas del debate públicamente por el moderador. ¿Cuál era el punto a discutir? Vamos a demostrarlo. A ver, aquí. El tema es el canon del Antiguo Testamento. Los debatientes se enfocarán en dar sus argumentos para justificar por qué creen que un canon de 46 o 39 libros del Antiguo Testamento, poniéndose énfasis en el aspecto histórico. Allí está la tarea que teníamos que cumplir. Entonces, el término del debate, tal como lo está especificando el moderador, se refiere a una lista en términos de 36 o 39, visión protestante, o 46 libros del canon del Antiguo Testamento. No discutir si había una estructura. Estoy de acuerdo con que había una estructura, ese no es el punto en discusión, eso es algo que ya se da por sabido, y que había una estructura desde antes, ok, ya se sabe. El punto es si es que había un canon cerrado o definido antes de Cristo, ¿no? Porque, claro, si Néstor hubiese demostrado que antes de Cristo había un canon cerrado y definido con exactamente los 39 libros que hoy en día tienen los protestantes en su Biblia, pues ya está, asunto cerrado. Pero es precisamente que él no logró cerrar ese asunto. ¿Y cuál es la discrepancia entre él y yo? Los libros deuterocanónicos, que son 7. Entonces, esos 39, más los 7 deuterocanónicos que defendí con argumentos en mi discurso apertura, 39 más 7, 46. Entonces, con mi discurso apertura, doy justificación de mi postura en el debate, y Néstor nos habla de estructura, pero no nos llega a sus 39 libros. Entonces, si hay problemas con esto, pues entonces él tiene problemas con la presentación misma del moderador y lo que el público esperaba de ver un debate entre católico y protestante sobre el canon. El público no estaba yendo a una clase académica de los 80 conceptos posibles que puede haber de la palabra canon, no. O sea, lo que fue es un debate sobre el canon del Antiguo Testamento entre un católico y un protestante. Y lo que se está esperando es que argumentemos esto, 39 libros versus 46 libros en el Antiguo Testamento. Faltar a tal estándar es faltar no solo a las reglas del debate, sino también al aprecio para con el público, incluido el público protestante que esperaba que Néstor muestre el canon protestante de 39 libros. Bueno, pero luego Néstor pasa a dar como otra especie de demarcación, ¿no? Néstor Díaz dice lo siguiente, vamos a escuchar sus palabras. Comparto aquí. Estoy familiarizando con esta herramienta. Aquí la tenemos. Que si se desea tener una respuesta evidente, debemos limitar nuestra búsqueda para evitar caer en estos adefesios. Y la búsqueda la debemos delimitar en los autores del siglo I después de Cristo y los anteriores a la era cristiana. Entonces Néstor dice, todo este asunto de la búsqueda lo debemos limitar a solo fuentes del siglo I, después de Cristo, y fuentes anteriores a la era cristiana, es decir, antes de Cristo. Pero Néstor no se da cuenta de que ahí se está metiendo un tiro en el pie, en camisa de 11 varas, porque ese fue precisamente el problema de Néstor en el debate. Él no fue capaz de dar ni un solo autor del siglo I, ni de los siglos antes de Cristo, que nos dé una lista judía del canon para tener una respuesta evidente. La primera lista judía del canon es el texto Baba Batra,
14b a 15a. Y ese texto está datado en el siglo II después de Cristo. Así que con el propio estándar de Néstor, Néstor se metió en problemas. Lo único que no logra Néstor en este video, del cual les he pasado el clip, es repetir fuentes que ya alegó en el debate. Prólogo eclesiástico, segunda de Macabeos, la carta jaláquica, etcétera. Son las mismas fuentes. Lo dice más despacio, con videos, con fotitos, con gráficos, pero básicamente lo mismo. Su mismo discurso de apertura de 20 minutos, pero en una versión extendida a 30 minutos con algunos detalles adicionales. Y todos esos puntos ya los refuté durante el debate. Ustedes pueden ir a verlo por ustedes mismos, compruébenlo. Ninguna de esas fuentes que nos da Néstor nos da una respuesta evidente. Esas son sus palabras. Néstor dice respuesta evidente sobre la lista de libros. Solo se nos da una estructura. Y sobre la base de una estructura ya Néstor se pone a montar especulaciones para tratar de inferir de modo muy poco certero los libros. Así que hay un fracaso allí. Oh, pero esperen. En ese video, Néstor sí mencionó un texto antes de Cristo que, según alega, tendría ya los libros del canon protestante. Y no podemos dejar pasar eso. Entonces vamos a ver las palabras de Néstor, porque ahí sí citó una fuente antes de Cristo, alegando que estaban los 22 libros. Vamos a verlo. Comparto aquí. Aquí está. Vamos a escuchar. Segundo, el urtext, el texto uniforme original teorizado de la Biblia hebrea, el Tanaj, que precede tanto a la Septuaginta como al texto masorético, contenía 22 libros y se retrotrae al tiempo de Esdras. El tiempo de Esdras es antes del año 400 antes de Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo Néstor aquí? Está diciendo que hay un urtext, ¿no? Habla del urtext, al menos. Habla del urtext. Dice que es un texto que se retrotrae a tiempos de Esdras y que tiene los 22 libros que corresponderían al canon protestante, porque bajo la estructuración judía, los 22 libros del canon judío correspondería al desdoblamiento de los 39 libros del canon protestante, ¿ok? Pero serían los mismos libros. Entonces, lo que está diciendo Néstor Díaz aquí es que el urtext tendría el canon protestante y tendría esto para la época de Esdras, en torno al 400 o antes del 400 antes de Cristo. Entonces parece algo muy poderoso. O sea, alguien que ve ese video, y más aún si tú ves la imagen y que te están mostrando como un manuscrito y todo eso, tú dices, pues ya está, Néstor refutó a Dante, porque Néstor está mostrando que hay como unos manuscritos de un urtext original que sería como del año 400 antes de Cristo. Fin del asunto, canon cerrado, ganó el canon protestante con fotos y video. Bueno, amigos, no se dejen llevar por las fotos y videos. Ojo, Néstor en ningún momento dijo que esa es una foto del urtext. Yo no digo que él lo esté diciendo. Pero sí sé que hay alguien que podría estar desprevenido por ahí y pensar como que es un papiro, el urtext, con el canon protestante en torno al 400 antes de Cristo, ya cerrado y definido. Vamos a decir la realidad de las cosas. ¿Saben qué? El urtext no es un manuscrito completo y verificado antes de Cristo. No, no es propiamente un texto, sino una hipótesis teórica. El propio Néstor dice, escúchenlo de nuevo, el texto teorizado. No habla de un texto real, empírico, palpable, que esté en un museo. No, no, no. El texto teorizado es puramente teórico, una abstracción. Entonces, no nos está dando evidencia, porque una cosa son teorías y especulaciones y otra cosa es evidencia antes de Cristo. Simplemente nos está ofreciendo una especulación. ¿Quieren que demuestre las cosas? Yo demuestro con fuentes académicas. Dice Stefan Schort, doctor por el Instituto de Estudios del Antiguo Testamento de la Universidad de Leipzig, abro cita. Se debe considerar una opción adicional, la búsqueda del urtext de la Biblia hebrea, es decir, la supuesta versión original, miren cómo dice supuesta, que supuestamente fue la fuente de todos los manuscritos y tradiciones textuales posteriores. En la misma página dice, aunque hay un texto masorético, un texto samaritano y rastros de otros textos antiguos, escuchen esto,
No hay urtext. Repito, no hay urtext. Entonces, mucho cuidadito, ¿ah? No hay urtext. Sigo citando. Y lo que es más obvio, debido a su naturaleza ficticia, el llamado urtext difícilmente puede proporcionar el fundamento de una teología bíblica. Antes del siglo II a.C., la transmisión de la Biblia hebrea no se produjo en una cultura literaria única y uniforme, por lo que hay que contar con la existencia de varios textos paralelos. Fin de cita. Muchas tradiciones textuales, no simplemente un urtext que ya tenía el canon protestante en la época de Esdras. La fuente que les he leído es el artículo de este autor que mencioné al comienzo, Which Bible? Whose Text? Biblical Theologies in Light of the Textual History of the Hebrew Bible, en Heinrich Hassel, Stefan Beyerle y Chris Reed Bodrich como editores del libro Beyond Biblical Theologies, editorial Mort-Siebeck, Tübingen, 2012, página 370. Ahora, Néstor dice que este urtext contenía 22 libros, pero se trata de una hipótesis teórica. Eso sería algo así como que yo dijera que la fuente Q contiene 1500 palabras. ¿Cómo saberlo si no se tiene tal cosa como un manuscrito completo? De hecho, ningún manuscrito de la supuesta fuente Q. Así que es un argumento muy débil. Objeción número 4. El deuterocanónico Segunda de Macabeos niega su propia inspiración, siendo que todo autor inspirado reconoce que es inspirado. Este tipo de objeción la encontramos en el doctor Enuel Hernández. Vamos a revisarlo. Les voy a compartir. Las declaraciones del doctor Enuel. Ok. Iba a hablar sobre esto. Mire, si es inspirado, Dios no va a hablar cosas que son mediocres. Pero ¿saben qué? En Segunda de Macabeos, capítulo 15, el mismo autor dice, aunque mediocre mi revelación, pide disculpas porque está hablando palabras mediocres. El mismo autor está diciendo que es mediocre. Pues ese autor fue inspirado. No. Quiero que tomen nota sobre todo de las palabras del doctor Enuel. Él dice textualmente, cito, aunque mediocre mi revelación. O sea, el doctor Enuel está diciendo que el autor de Segunda de Macabeos dice que su revelación es mediocre. Atención a ese detalle. Luego de mi debate contra Néstor Díaz, el doctor Enuel ha reiterado este tipo de argumento. Vamos a escuchar su reiteración donde da un poquito más de detalles. A ver. Aquí. El autor está reconociendo que es una narración imperfecta y mediocre. Señor Dante Urbina, por favor, en los textos anteriores y el texto posterior, porque usted dice que está leyendo el contexto, no niega el hecho claro de que el mismo autor se está desacreditando. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, lo que dice el doctor Enuel es que el propio autor confiesa, afirma que su texto es mediocre. Ok. Y recuerden cómo en la anterior declaración, a su vez, dice que el autor dice que su revelación es mediocre. Vamos a la realidad de las cosas. Miren, no es cierto. El autor de Segunda de Macabeos en ningún momento dice que es mediocre su revelación. No usa esa palabra. Es el doctor Enuel el que la está añadiendo. Sino que está hablando de su estilo de redacción. No se está refiriendo a la cualidad inspirada o no inspirada del contenido del libro, sino a cómo podría ser juzgado su forma de redacción. Y se los demuestro. Segunda de Macabeos 15 del 37 al 39. Abro cita. Aquí termino mi narración. Si está bien escrita y ordenada, eso fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso pude hacer. Y luego en el versículo siguiente dice,
En una obra, la variedad de estilo agrada a los lectores. Fin de cita. Entonces ahí lo ven, él está hablando sobre el estilo de la redacción, no sobre el contenido o sobre la revelación, no se está pronunciando directamente sobre ello. Es más, este autor desmiente doblemente al doctor Enoel porque respecto al segundo clip de video, él no está afirmando que su revelación o su redacción ni siquiera sea mediocre, no lo afirma directamente. Lo que dice, más bien lo que afirma es que se propuso redactar bien. Él dice, si está bien escrita y ordenada, eso fue lo que me propuse. El autor está diciendo explícitamente que se propuso redactar bien. Más bien, afirma que habiendo afirmado que se propuso redactar bien, acepta con humildad que su estilo de redacción, su estilo, podría no ser del todo perfecto. Pero si por estilo o redacción se va a descartar a un libro, podríamos terminar descartando el libro de Apocalipsis. Miren lo que nos dice David Mathewson, PhD en Nuevo Testamento por la Universidad de Aberdeen. Abro cita. La característica más disputada del griego de Juan, se refiere al libro Apocalipsis, son las aparentes desgracias gramaticales. Luego dice, en la misma página, algunos ven al griego de Juan como malo, mal hecho y descuidado. Esto lo dice en el libro Verbal Aspect in the Book of Revelation, editorial Brill, Leiden 2010, página 1. Ahora, el propio Mathewson, pues cuestiona tal idea, pero al mismo tiempo nos está reportando que múltiples académicos, que es en general una tradición que se tiene, disputar sobre la calidad del idioma griego, del uso del griego, de la gramática, de la morfosintaxis en Juan. Y no por eso lo vamos a sacar del canon, no porque un libro tenga un estilo deficiente desde algún punto de vista gramatical, lo vamos a quitar del canon, o vamos a decir que es no inspirado. Es más, porque después el doctor Enoel hablaba también sobre el Espíritu Santo, ¿no? De hecho, vamos a ver aquí, sí, lo que él decía es que, pues, un autor inspirado por el Espíritu Santo nunca va a hablar en esos términos. Pero miren, amigos míos, el apóstol Pablo, hombre lleno del Espíritu Santo, dice que el estilo de sus palabras en la predicación, donde difunde la palabra de Dios, no es pulido o elevado, pero eso no quita que sea palabra de Dios lo que él habla. Miren, 1 Corintios 2:4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Entonces el propio Pablo reconoce que el estilo, la forma de sus palabras no es del todo pulida. Pero aún así dice en 1 Tesalonicenses 2:13, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, está hablando de su predicación, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces, aunque el estilo de Pablo en la transmisión de la predicación oral pueda no ser del todo pulido, como el propio Pablo con humildad reconoce, eso no quita que sea palabra de Dios. Vamos a seguir refutando aquí, ¿no? Nos encontramos además que el apóstol Pablo incluye elementos humanos como la opinión y hasta el reporte de olvido en una de sus cartas inspiradas, 1 Corintios. 1 Corintios 7:12 dice, a los demás les digo esto yo, no el Señor. Noten, está incluyendo su propia opinión personal, ¿no? Está explícitamente diciendo, les digo yo, no el Señor. Y en 1 Corintios 1:16 dice, también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Si bauticé a algún otro, no lo sé. Reporta un olvido. De otro lado, no es un requisito de canonicidad que cada autor inspirado afirme explícitamente la inspiración de su escrito. Por ejemplo, el autor de Eclesiastés no afirma que su libro sea palabra de Dios, sino que más bien lo presenta explícitamente como siendo sus palabras. Y no por ello lo sacamos del canon. Dice Eclesiastés 1:1, palabras de Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén. No dice palabra de Dios, dice palabras de Coelet. Y además recuérdese que Eclesiastés fue uno de los libros más disputados por los judíos y está en el canon protestante, aún así. Miren, por ejemplo, cómo la fuente judía, Yadayín 3:5, dice, todas las sagradas escrituras manchan las manos. Rabí Yosé, esto es del siglo II, dijo, Eclesiastés no mancha las manos.
Entonces, no piensen que meramente hubo dudas sobre los deuterocanónicos, pero sobre el canon protestante los judíos siempre estuvieron de acuerdo. No, acá tienes un relevante rabino diciendo que Eclesiastés no mancha las manos, que es un tecnicismo para hablar de los libros canónicos. Significa decir que Eclesiastés no es canónico, de acuerdo a la opinión de este rabino, ¿no? Claro que hubo otras opiniones en contra y precisamente había divergencia. Similar es el caso de Lucas, que presenta su evangelio no como producto de directamente una revelación inspirada. Él presenta su evangelio como una investigación y redacción basada en su iniciativa personal. ¿No me creen? Vamos a la evidencia. Lucas 1:3. También me ha parecido bien a mí, después de haber investigado todas las cosas con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Y ojo, noten que Lucas está diciendo que está haciendo su propia investigación histórica. Y además dice que en ello ha sido precedido por muchos otros que también han hecho reseñas históricas. Dice Lucas 1:1. Ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto incluye, por lo tanto, reseñas no inspiradas, porque Mateo y Marcos, siendo solo dos, no son suficientes para que Lucas hable de muchos. Y además es muy probable que Lucas haya leído algunas o varias de esas reseñas, pues las menciona allí como conocidas por él. Queda pues refutado el argumento. Vamos a la quinta objeción. Objeción 5. El primer concilio ecuménico que reconoció la autoridad canónica de los deuterocanónicos fue el Concilio de Trento. Esta objeción la encontramos en el pastor Will Graham. Vamos a escucharlo. Trento fue el primer concilio ecuménico, antes hablé de 3 concilios regionales, Trento fue el primer concilio ecuménico en reconocer la autoridad canónica de los escritos apócrifos. Los voy a... Ahí lo tienen. Dice el pastor Graham que Trento fue el primer concilio ecuménico en reconocer como canónicos a los apócrifos. Él le llama así a los deuterocanónicos que aquí estoy defendiendo. Fácil refutarlo. Concilio de Florencia, antes de Trento, antes del nacimiento del protestantismo, es un concilio ecuménico, no un concilio local, es un concilio ecuménico. Y dice lo siguiente, abro cita: la Iglesia profesa que uno y el mismo Dios es el autor del Antiguo y Nuevo Testamento, dado que los escritores de ambos hablaron bajo la inspiración del mismo Espíritu. Acepta y venera sus libros cuyos títulos son los siguientes. ¿Y qué lista ahí? El canon católico, incluyendo deuterocanónicos. Lo pueden comprobar por ustedes mismos. La fuente específica es Decretum pro Jacobitis. Entonces, dentro de las actas del Concilio de Florencia, busquen el Decretum pro Jacobitis y lo encuentran. Entonces ya tenemos un concilio ecuménico afirmando la lista de libros, incluyendo deuterocanónicos, como inspirados. Entonces no es cierto que Trento sea el primero. Es más, les puedo agregar un pequeño dato. El cuarto concilio de Constantinopla, el cual se realizó en el siglo IX, ¿no? Ahí estaban unidos los católicos y los ortodoxos, incluso porque es antes del Cisma de Oriente del 1054. El cuarto concilio de Constantinopla es un concilio ecuménico que llama directamente divina escritura a un deuterocanónico. Y se los muestro. En su canon 10 dice, abro cita: proclama la divina escritura, no critiques antes de informarte. Eclesiástico 11:7. Ahí lo tienen, es un deuterocanónico. Y bien, vamos a la última objeción, objeción número 6. Los deuterocanónicos se introducen en el canon en el Concilio de Trento en reacción al protestantismo, con el objetivo de proteger la teología católica. Esta objeción es propia del estimado doctor Enuel Hernández. Vamos a escucharlo.
La Iglesia Católica Romana misma no declaró dogmáticamente que los libros apócrifos eran inspirados hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque era una contrarreforma, era un ataque a la reforma protestante. El sacerdote católico romano padre H.J. Schroeder, un traductor de los decretos del Concilio de Trento, escribe, y cito, la lista o decreto tridentino fue la primera declaración infalible y eficazmente promulgada sobre el canon de la Santa Escritura. Y nuevamente eso es Canons and Decrees of the Council of Trent, página 17, 10 Books and Publications del 1978. El propósito del Concilio de Trento era contrarrestar la reforma protestante. Los protestantes habían rechazado los libros apócrifos o deuterocanónicos según nuestra definición. Roma reaccionó declarando dogmáticamente que la mayor parte de los libros apócrifos eran inspirados. Los libros apócrifos incluyen enseñanzas que podían ayudar a Roma a defender su doctrina con la creciente crítica protestante. Por ejemplo, Martín Lutero había presentado fuertes argumentos contra la práctica romana de vender indulgencias, pero Tobías 12:9 apoya dicha práctica declarando, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Cierro la cita. Ahí lo tenemos. Entonces, básicamente la argumentación del doctor Enoel Hernández es la Iglesia Católica recién hizo una proclamación dogmática de estos libros como canónicos en el Concilio de Trento y el motivo de ello fue porque tenía que reaccionar al protestantismo para proteger su teología. Entonces, como en los libros deuterocanónicos se hallan elementos que le permiten a la Iglesia Católica validar su teología, por lo tanto, ahí pues los aseguró en reacción al protestantismo. ¿Saben qué, amigos? La verdad es precisamente la contraria. Es precisamente la contraria. No es que la Iglesia Católica agregó estos libros en reacción al protestantismo. No. El protestantismo los quitó en reacción a la Iglesia Católica. ¿Y saben con quién se los voy a demostrar? Con un académico protestante de muy alto nivel, Bruce Metzger, que contradice la versión del doctor Enoel Hernández. Y dice, abro cita, parece que Lutero fue primero motivado a desdeñar los libros apócrifos, así se refiere a los deuterocanónicos, cuando sus oponentes apelan a pasajes en ellos como prueba de las doctrinas del purgatorio y la eficacia de las oraciones y misas por los muertos. Véase 2 de Macabeos 12 del 43 al 45. Asimismo, el énfasis de ciertos libros apócrifos respecto al mérito adquirido por medio de las buenas obras. Véase Tobit 12:9, justo el texto que citó en él. Tobit 12:9, Eclesiástico 3:30, etc. Naturalmente le disgustaba. Fin de cita. La fuente es An Introduction to the Apocrypha, Oxford University Press, New York, 1957, página 181. Entonces, lo que tenemos es que a Lutero le disgustaban esas doctrinas católicas, pero esas doctrinas católicas encuentran apoyo en esos libros y por lo tanto había que deshacerse de los libros. Dado que la Biblia completa no se ajustaba a la teoría de Lutero, a la teología de Lutero, Lutero, privilegiando su teología, pues tuvo que cortar la Biblia, quitarle libros. Lo digo claro, en un sentido teológico. Cuando Lutero hizo su traducción, incluyó a los deuterocanónicos como un apéndice, ¿no? Pero en un sentido teológico los cortó porque dice, pues ya no son canónicos, ¿no? Por supuesto que algunos podrán apelar a Jerónimo y esos detalles, y bueno, no quiero hacer infinito este programa. Si apelan a Jerónimo les voy a responder, porque la verdad se defiende. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos además es que Trento, cuando hace esta proclamación del canon, se basa en antecedente ya dado. Miren, el doctor Enoel dice que Trento canonizó, cito, la mayor parte de los apócrifos, ¿ya? Para fines de su lucha contra el protestantismo. Pero cuando dice la mayor parte de los apócrifos, suena como si Trento hubiese hecho una selección convenida o arbitraria. Pero como digo, resulta que Trento simplemente ratificó exactamente la misma lista de 73 libros que se había dado en el Concilio de Florencia antes del surgimiento del protestantismo. Así que no se puede decir que este canon católico sea una respuesta al protestantismo.
De otro lado, el sacerdote católico que cita el doctor Enuel dice que la lista de Trento representó, cito, la primera declaración infalible y eficazmente promulgada, fin de cita. Nótese la conjunción y. No dice simplemente que sea la primera declaración infalible. Ya en Florencia tenemos una declaración infalible. Lo que dice es que la primera declaración infalible y eficazmente promulgada. ¿A qué se refiere con esto de eficazmente promulgada? Lo que sucede es que en el caso de Trento se proclamó exactamente la misma lista que en Florencia, pero se agregó la cláusula disciplinaria, el reforzamiento disciplinario de enforcement eficaz de poner un anatema a la doctrina ya proclamada en Florencia. No se creó una nueva doctrina o un nuevo corpus teológico o canónico, no, sino que se dio un enforcement disciplinario a la misma proclama que ya se había hecho antes del protestantismo en Florencia. Entonces recuerden, no es que la iglesia puso los deuterocanónicos en reacción a Lutero, sino que Lutero los rechazó en reacción a la iglesia. Finalmente, el doctor Enuel rechaza la enseñanza de Tobit 12.9 sobre la limosna, vinculándolo a un asunto de indulgencia en el siglo XVI. Pero resulta que no tiene que esperar tantos siglos, porque ya Policarpo de Esmirna, discípulo directo del apóstol Juan en el siglo II, cita textualmente el mismo libro de Tobit y lo hace con toda naturalidad en el mismo párrafo en que usa textos cuyo carácter de escritura no serían disputados por ningún protestante, como 1 Pedro 2.12. Pero ¿saben qué? El texto de Tobit que cita este discípulo del apóstol Juan es Tobit 12.9, exactamente el texto que rechaza el doctor Enuel en el fragmento que les mostré. San Policarpo Esmirna, abro cita, cuando puedas hacer el bien no lo demores, porque la limosna libra de la muerte. Tobit 12.9. Esto lo encuentran en su carta a los Filipenses, capítulo 10. Entonces, amigos, pregúntense, ¿quién está más cerca de la doctrina del discípulo del apóstol Juan? ¿Yo, que acepto Tobit 12.9, o el doctor Enuel, que lo rechaza? Muchas gracias por haber seguido esta presentación.